No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Damos un cordial saludo a la audiencia de Cristovisión, el canal católico en Colombia. Este es nuestro pan de cada día para pedirle al Espíritu de Dios que la palabra de Dios, que su palabra sea instrumento para todo cristiano, para todo creyente, y que a través de ella tratemos de fortalecer nuestra cotidianidad en los ámbitos en los que cada uno de nosotros nos desenvolvemos. Hoy el evangelista Lucas nos regala ese bello relato de la elección de los 12. Y qué bueno que nosotros también nos sintamos llamados, de una o de otra manera, a construir el reino de Dios en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean. Sean todos ustedes bienvenidos. Este es nuestro pan de cada día, aquí por Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Del Santo Evangelio según San Lucas. Por entonces subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó Jesús del monte con los 12 y se paró en un llano con un grupo grande de gente, procedentes de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia de Cristovisión, nos encontramos ya en la 23ª semana del tiempo ordinario, y hoy la palabra de Dios nos ofrece un texto netamente histórico, pero a la vez vocacional, el llamado de los 12. Si nos dedicamos a leer la palabra de Dios, tenemos que recurrir a qué está pasando antes de que Jesús decida llamar a los 12 que le van a colaborar en esa experiencia tan trascendental, en esa tarea mesiánica que estos hombres van a realizar en la experiencia propia de predicar la palabra de Dios. Se nos dice que antes de la elección de los 12, Jesús se dedica a orar y a pedirle al Padre que le otorgue esa categoría propia para reconocer quiénes son los elegidos, quiénes son los llamados a fortalecer desde la experiencia de la realidad propia este llamado y esta tarea que servirá para la salvación del mundo. El Evangelio hoy nos muestra el nombre de los 12 apóstoles. Cuando Jesús iba encontrándolos, lo primero que hacía era pedirles que dejaran lo que estaban haciendo, llamarlos por su nombre y con un contundente sígueme, pedirles que fortalecieran desde su experiencia de hombres comunes y corrientes el sentido de empezar la gran aventura de la salvación del mundo, la gran aventura de dejarse contagiar por Él a través de su espíritu y a través de su vida pública para predicar la palabra que Él también estaba confiando, no solamente por voluntad del Padre, sino también en Él como Dios y como hombre en la salvación de muchos hermanos. Y es importante hoy reconocer cómo este texto bíblico también aparece en los otros evangelistas sinópticos, en Marcos y en Mateo.
pero Lucas apunta y ofrece un relieve un poco más especial, porque después de la elección de los 12, después de nombrarlos, aparece una experiencia que ellos tienen cuando van a la explanada y muchos siguen a Jesús. Aparece la bondad, aparece la misericordia, aparece la alegría. Son manifestaciones que el evangelista Lucas coloca en este pasaje bíblico para darnos a entender cómo ese soplo espiritual, esa fuerza que provenía de lo alto, acompañaba a Jesús para cumplir a cabalidad la misión encomendada. Por eso el texto bíblico termina hoy diciéndonos, salía de él una fuerza misteriosa, salía de él una fuerza inabalcable, salía de él una fuerza que contagiaba a muchos. Y hemos dicho que esta experiencia también es vocacional, porque cuando el Señor decide llamarnos, nos llama por nuestro nombre. Y a cada uno nos pide que independientemente lo poco o lo mucho que seamos, nos entreguemos siempre a reconocer la gran tarea que no se hace simplemente desde mis experiencias de sacrificio, que no se hacen simplemente desde mis talentos o mis dones, desde mi carisma, desde lo que tengo o desde lo que soy. Si miramos la experiencia de los 12 elegidos, podríamos resumir que la gran mayoría eran simples pescadores. El Señor pudo haber llamado gente potentada, gente poderosa, gente talentosa, gente con grandes dones y con grandes carismas. Pero todos conocemos muy bien el hecho de a quién llama y cómo lo llama. Y esa es la gran misión que cada uno de nosotros también tenemos. Porque todos tenemos que reconocer un llamado no solamente para hacer un oficio, un llamado no solamente para ocuparnos en un activismo, sino un llamado ante todo para trascender en el ámbito de lo espiritual y que nuestras obras den fruto abundante para la salvación de los hombres. Muchos podrán decir que esta tarea solamente es para los consagrados, para los que tenemos un hábito, para los que en un momento hemos asumido una vocación religiosa. Pero no, la tarea que Jesús pide y que Jesús manda es una tarea y un llamado universal, un llamado a la conversión, un llamado a predicar el reino de Dios, un llamado a anunciar la salvación, y esa es una tarea que todos tenemos, independientemente del oficio o la vocación que desempeñemos. Qué bueno volver a encontrarnos con estos nombres, con el de Mateo, en su momento llamado Simón, con el de los hermanos, con los hijos del Zebedeo, con la experiencia propia de un Judas, de un Bartolomé y de tantos otros que dedicaron su vida al cumplimiento propio de la voluntad de Dios. Sabemos muy bien que ellos, como muchas veces nos pasa a nosotros, tener a Cristo todos los días, tener al Maestro en nuestra propia vida pública, a veces se convierte en la experiencia rutinaria de no reconocerlo como tal, de no reconocerlo como el Señor, como el Maestro, como el dador de dones. Y esa experiencia también la tuvieron los apóstoles, los elegidos, los llamados. Todos sabemos muy bien qué pasará con la experiencia después de la resurrección del Maestro. Muchos dedicados, sin temor y sin miedo, a cumplir predicando el Evangelio de Jesucristo. Y la gran mayoría, históricamente hablando, muriendo, siendo mártires por proclamar la palabra de Dios, independientemente los peligros, las persecuciones
o las enemistades que esto generara. Pidámosle hoy al Señor que cada uno de nosotros asumamos con valentía, con humildad, pero con buenos propósitos, el hecho de reconocer un llamado universal, donde Jesús todos los días, por nuestro nombre, nos está diciendo que tenemos que seguir anunciando su nombre, proclamando su misericordia y ante todo reconociendo la experiencia de la conversión. Démosle gracias a Dios porque esta gran elección fue el comienzo de una obra mesiánica y Jesús, llamado por su Padre a cumplirla, la consolidó de manera categórica. Que este llamado sea para todos nosotros la experiencia de reconocer que todos los días el Señor nos pide que nos dediquemos también a encontrar y a buscar nuestro sentido de conversión en la vida. Que el Todopoderoso nos continúe bendiciendo, iluminando y acompañando. Escríbanos www.cristovision.tv, vaya al link que aparece en esta página web, nuestro pan de cada día, @cristovision.org, deje sus comentarios y sobre todo sus intenciones, para que nosotros todos los días en la Eucaristía elevemos al Padre las súplicas por tantas necesidades y por tantas acciones de gracias que tenemos que ofrecerle al Señor. Que el Todopoderoso nos bendiga, nos ilumine y nos acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día.